Eran las 7:40 de la mañana de un martes cuando Marlo Hart estiró el brazo por encima de su propio mostrador y sujetó a un cliente por la muñeca. Marlo tenía 27 años. Llevaba 4 años al frente de la pequeña panadería de la calle Salem. Y en todo ese tiempo, jamás había tocado a un cliente. Ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Solo sabía que llegaba todos los martes antes de la hora pico de la mañana. Sabía que siempre compraba una tarta de albaricoque y pagaba en efectivo. Sabía que su abrigo costaba más que su renta, y que un auto negro se estacionaba junto a la acera y se quedaba con el motor encendido todo el tiempo que él pasaba dentro, y que desde el otoño pasado, ella no había visto al conductor bajar ni una sola vez. Eso era todo lo que sabía. Entonces la campanilla sobre la puerta sonó por segunda vez, y Marlo miró más allá de él para ver quién había entrado, y algo en su rostro se quedó completamente inmóvil. No se dio la vuelta. Tampoco soltó la muñeca del hombre. Solo se inclinó hacia él y dijo 4 palabras con la voz pequeña y educada de alguien que pide prestado un lápiz. Porque si hubiera usado su voz real, se habría quebrado ahí mismo, detrás de la vitrina de pasteles. Ayúdame, por favor. De acuerdo. Marlo no explicó qué necesitaba. No había tiempo. Y aunque lo hubiera habido, no habría sabido por dónde empezar. El hombre del abrigo caro se quedó mirando la mano de Marlo sobre su muñeca durante un largo momento. No se apartó. No le hizo una sola pregunta. Solo dijo, de acuerdo. Lo que Marlo no podía saber esa mañana era exactamente a quién acababa de pedirle ayuda. Si estás disfrutando esta historia, dale like, compártela con alguien a quien creas que le encantará, y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora volvamos a la calle Salem, a esa mañana de martes, y a las 4 palabras que estaban a punto de cambiarlo todo para los dos. Preston había entrado hasta el mostrador como si estuviera entrando a su propia sala. Y lo primero que hizo fue llamarla por el apodo que solo él había usado. Ese nombre corto de una sola sílaba que Marlo no había vuelto a escuchar desde el día en que él salió del pasillo del hospital. Marlo no respondió. Su mano seguía aferrada a la muñeca del desconocido, y se dio cuenta de que la sujetaba demasiado fuerte, pero no lograba que sus dedos se soltaran. Preston presentó al hombre que lo acompañaba, un abogado cuyo nombre sonaba a marca de reloj de lujo, y luego abrió su maletín y colocó una carpeta sobre la vitrina de vidrio, justo encima de la bandeja de galletas de mantequilla que Marlo había acomodado esa misma mañana a las 6. La dejó ahí con mucho cuidado, casi con delicadeza, y esa delicadeza fue justamente lo que le apretó la garganta a Marlo. El desconocido no se fue. Tampoco retiró la mano. Simplemente se acercó un poco más, tomó con la otra mano la tarta de albaricoque de la caja de papel, dio un mordisco, masticó despacio, como si en toda la panadería solo existieran él y ese pastel, y luego se volvió hacia Marlo y dijo, con la voz de alguien que llevara años sentado en un rincón de su cocina: Hoy dejaste la masa un poco más de tiempo en el horno. Marlo escuchó esas palabras y sintió como si alguien hubiera nivelado en silencio el suelo bajo sus pies. Lo miró. Él no la miraba a ella. Miraba a Preston. Y no había nada amenazante en esa mirada. Era simplemente la mirada de alguien que espera a ver qué dirá el otro a continuación. Preston carraspeó y preguntó quién era. El desconocido dejó la tarta de nuevo sobre el mostrador, se sacudió las migas de los dedos, y dijo su nombre. Solo su nombre. Nada más. Ni ocupación, ni explicación, ni el motivo por el que estaba ahí parado. La panadería quedó tan silenciosa que Marlo podía oír cómo se iba enfriando el horno detrás de ella. Después escuchó un sonido muy pequeño, la pluma del abogado tocando la superficie de vidrio. No la levantó. Tampoco volvió a mirar al desconocido. Y la forma en que evitaba mirarlo era mucho más extraña que si se hubiera quedado mirándolo fijo, como alguien que acaba de darse cuenta de junto a quién está parado y decide que lo más seguro es fingir que no está ahí. El abogado se volvió hacia Preston y dijo que deberían detenerse ahí por hoy. Preston frunció el ceño y dijo que ni siquiera habían empezado. Se agachó para tomar la carpeta. El abogado ya estaba de pie. Recogió los documentos con un movimiento limpio y practicado, se metió el maletín bajo el brazo, y repitió lo mismo por segunda vez. Pero esta vez su voz había cambiado por completo. Ya no era la voz de alguien que hace una sugerencia.
Era la voz de alguien que arrastra a su amigo lejos de las vías del tren mientras el amigo sigue discutiendo sobre el clima. Nos vamos, señor Ashby. Preston levantó la vista, y Marlo vio en su rostro una expresión que jamás había visto en todos los años que habían vivido juntos. La expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que es el único en la sala que no entiende lo que está pasando. Miró una vez más al desconocido, luego a su propio abogado, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. La campanilla sonó a través del vidrio. Marlo vio a los dos hombres detenerse en la acera, vio al abogado decir algo muy breve, vio a Preston voltear una vez más hacia la panadería, y esa mirada ya no tenía nada de alguien que viene a devolver un paraguas prestado. Después desaparecieron calle abajo. Marlo se dio cuenta de que su mano seguía sobre la muñeca del desconocido. La retiró tan rápido que casi tumba la caja de papel sobre el mostrador. Se disculpó. Dijo que lo sentía mucho, que no tenía derecho a arrastrar a un desconocido a su problema personal, que no le cobraría el pastel de hoy como disculpa. El hombre escuchó todo sin interrumpirla ni una vez. Después sacó un billete del bolsillo interior de su abrigo, lo dejó sobre el vidrio junto a las migas, y lo empujó hacia ella. Marlo dijo que era demasiado, que le daría el cambio. Él ya se había vuelto hacia la puerta. Se detuvo un momento, con la mano en la manija, y dijo sin voltear: Seguiré viniendo el próximo martes. La campanilla volvió a sonar. Marlo se quedó sola en su panadería, mirando el billete sobre el vidrio, mirando la mitad de la tarta de albaricoque que aún quedaba en la caja de papel, tratando de entender cómo podía existir en este mundo un hombre lo bastante poderoso como para hacer que un abogado recogiera sus papeles y se marchara en menos de 3 minutos. Esa noche, Marlo cerró más tarde de lo habitual. No porque hubiera clientes, sino porque no quería subir. Limpió todas las bandejas, incluso las que ya estaban limpias, apilándolas de la más grande a la más pequeña, tal como lo hacía desde el día en que abrió la tienda. Apagó el horno, esperó los suaves chasquidos del metal enfriándose, y solo entonces se sintió lista para ir hacia la mesa de cuentas. Contó el dinero de la caja 2 veces, no porque lo hubiera contado mal la primera vez, sino porque la primera vez en realidad no había estado mirando lo que contaba. Sumó todo, lo anotó en el libro que descansaba en la esquina de la mesa, y se quedó mirando el número durante un rato sin poder pensar en nada. Limpió la vitrina de vidrio al final, y cuando el trapo pasó por el lugar donde había estado la carpeta esa mañana, su mano se detuvo un instante antes de seguir. Earton Crum apenas tenía espacio para 4 mesas pequeñas y un mostrador largo, con la cocina al fondo. Arriba estaba el pequeño departamento de 2 cuartos que Marlo tenía junto con el local. Y la escalera hacia el departamento quedaba justo dentro de la cocina. Así que ir a trabajar y volver a casa eran los mismos 14 escalones. Subió esos 14 escalones un poco después de las 9 de la noche. Papi estaba tirada boca abajo en el piso de la sala, pateando los pies en el aire, rodeada de lápices de colores dispuestos en un círculo perfecto a su alrededor, como si estuviera construyendo la muralla de una fortaleza. Levantó la vista y anunció que hoy había dibujado 3 imágenes, y que la tercera era la mejor, pero que aún no dejaría que mamá la viera. Tenía que esperar. ¿Esperar hasta cuándo?, preguntó Marlo. Hasta que termine la parte más difícil. Y cubrió el dibujo con las 2 manos, con una seriedad muy oficial. Marlo se sentó en el piso junto a ella y le preguntó si había cenado. La niña dijo que sí, que había comido con la señora Routhier, de la floristería de abajo, y que la señora Routhier le dio sopa y dijo que comía más rápido que su esposo cuando era joven. Papi lo dijo con tanto orgullo que Marlo tuvo que reír. Fue la primera risa que soltaba desde las 7:40 de la mañana. Después la niña se dio la vuelta, quedó boca arriba, miró a su mamá al revés, y preguntó si mañana haría galletas en forma de estrella. Marlo dijo que mañana haría galletas redondas. Papi dijo que cualquiera podía hacer redondas. Marlo dijo que las estrellas eran difíciles de cortar, y que después de cortarlas, algunas puntas se rompían. Papi lo pensó muy seriamente, y luego anunció que las de puntas rotas se las podían dar a ella. No se quejaría. Se las comería todas. Marlo dijo que entonces era la mejor persona que había conocido en su vida. La niña asintió, aceptándolo como una verdad obvia recién confirmada, y volvió a su dibujo secreto. Papi finalmente se durmió cerca de las 10, y dormía como siempre dormía.
3 minutos después de que su cabeza tocara la almohada, todo su cuerpo se estiraba y ocupaba el ancho completo de la cama. Marlo se quedó parada en la puerta del cuarto, mirando a su hija durante un rato. Después fue a la mesa del comedor, abrió el cajón de abajo, sacó el papel que siempre guardaba boca abajo, y le dio vuelta bajo la luz de la cocina. Era la hoja de la cita del hospital, con el nombre de su hija impreso en la esquina superior y la fecha marcada con un círculo de tinta azul. Y al final estaba la línea sobre el depósito que debía pagarse antes de que pudieran reservar el turno de la cirugía. Leyó esa línea más tiempo del necesario, como si la 10ª vez fuera a hacer que cambiara de opinión. Después volvió a dejar el papel boca abajo, cerró el cajón, y se quedó de pie en la cocina un largo rato, con las 2 manos apoyadas en el borde de la mesa, sin sentarse. A la mañana siguiente, Ruthie Pike llegó antes de las 7, cargando su propia taza de café porque decía que el café de la panadería era tan aguado como agua de fregar, y se sentó de inmediato en la silla junto a la ventana, la misma que ocupaba desde hacía años. Dejó que Marlo terminara de acomodar las bandejas de pan antes de preguntar: ¿Sabes quién era ese cliente tuyo del martes por la mañana? Marlo dijo que no, que ni siquiera sabía su nombre. Ruthie dijo que ella sí. Bajó su taza de café. Después dijo el nombre. Y lo dijo muy bajito, tan bajito que Marlo tuvo que inclinarse para escucharlo con claridad. Y eso fue lo que le heló la espalda, no el nombre en sí. Ruthie miró por la ventana, viendo cómo la calle Salem se iluminaba lentamente con la luz de la mañana. Después dijo: Aquí la gente no dice ese nombre en voz alta, cariño. El viernes por la noche, Marlo llegó tarde a casa porque tuvo que esperar a que saliera del horno la última tanda de pan de masa madre para el pedido de la mañana siguiente. Y cuando cerró la puerta trasera y caminó por el callejón angosto que conectaba la parte de atrás de la panadería con la escalera de arriba, ya había un hombre parado ahí. No bloqueaba el paso de forma evidente. Simplemente estaba de pie en medio del pasillo, con las 2 manos en los bolsillos del abrigo. Y cuando la vio, incluso dio medio paso hacia atrás, como para hacerle espacio, un gesto tan educado que la asustó más de lo que la habría asustado si hubiera avanzado hacia ella. Dijo su nombre, le preguntó si era la dueña de la panadería, y luego dijo que venía por la fecha límite. No levantó la voz. No sacó ningún papel. Habló de la fecha límite como quien le recuerda a otro una cita con el dentista. Dijo que su gente entendía que los pequeños negocios tenían buenos y malos meses, que todos pasaban por momentos difíciles, pero que los números no entendían nada de eso. Los números solo entendían fechas. Marlo dijo que estaba trabajando en ello. Él asintió y dijo que qué bien. Después miró hacia la ventana del segundo piso, la de las cortinas a rayas que ella misma había cosido cuando se mudó ahí, y dijo que era conveniente vivir justo encima de la tienda, que así no perdía tiempo en trasladarse, que podía simplemente bajar por la mañana. Lo dijo con un tono que sonaba genuinamente como un cumplido. Marlo se quedó quieta, y notó que las 2 manos le apretaban la correa de la bolsa tan fuerte que le dolían los nudillos. Entonces unos faros iluminaron el fondo del callejón. Un auto negro se detuvo junto a la acera y el hombre del abrigo caro bajó. No se apresuró. No cerró la puerta de golpe. Simplemente caminó hacia el callejón con el paso de alguien que da un paseo tranquilo después de la cena. Se detuvo a unos 2 pasos del otro hombre, y lo llamó por su nombre. Marlo vio cómo el rostro del hombre cambiaba de inmediato. Vio cómo sus manos salían de los bolsillos como si acabara de tocar algo caliente. El desconocido no levantó la voz. Dijo 4 frases, con un tono parejo, como quien lee el pronóstico del tiempo en una habitación vacía. Dijo: sé para quién trabajas. Dijo: desde esta noche, no vuelves a pararte en este callejón, ni en ningún callejón de por aquí. Dijo: vas a volver y les vas a decir que yo estaba parado donde tú estás parado ahora. Dijo: si preguntan quién soy, les dices que no vales la pena para que yo tenga que repetir mi nombre 2 veces. El hombre no respondió una sola palabra. Caminó hacia el final del callejón, y cerca de la salida empezó a moverse más rápido, como si tuviera que obligarse a no correr. El callejón volvió a quedar en silencio. Marlo podía escuchar su propio corazón latiéndole en los oídos. Dijo: gracias, y escuchó cómo su voz se quebraba en la segunda palabra, y le hizo la pregunta que había cargado dentro de sí desde la mañana en que Ruthie le susurró ese nombre.
Le preguntó a quién le había pedido ayuda ese día. Él la miró bajo la luz del farol durante un momento. Después dijo su nombre completo, Elías Marchetti, y agregó que debería haberle pedido ayuda desde el otoño pasado. El martes siguiente, Marlo había preparado un discurso. Lo había ensayado en su cabeza durante 2 noches. Un discurso educado pero firme sobre cómo él ya la había ayudado bastante, como no quería deberle nada a nadie, como no necesitaba volver más. Él empujó la puerta a las 7:40 y ella apenas llegó a la 9ª palabra cuando él puso un banquito de madera sobre el mostrador. Era bajo, con un pequeño respaldo, del tipo que usan los panaderos para descansar entre tandas. Dijo: «Noté que nunca te sientas». Marlo miró el banco, luego lo miró a él, y todo el discurso se le borró de la cabeza. Le preguntó directamente a qué se dedicaba. Él dijo que su familia se dedicaba a muchas cosas, algunas registradas en licencias de negocio, otras no. Dijo que no le mentiría en nada, pero que tampoco le diría cosas que la dejarían despierta por las noches después de escucharlas. Dijo que ella tenía derecho a preguntar lo que quisiera, y él tenía derecho a quedarse callado, pero que no inventaría respuestas. Marlo dijo que no necesitaba que nadie la salvara. Elías dijo que no estaba tratando de salvar a nadie, que había abandonado ese hábito hace mucho tiempo. Ella preguntó entonces por qué había estado viniendo todos esos meses. Él se quedó callado un momento. Después dijo que era por la tarta de albaricoque. Dijo que su madre solía hacerla con el mismo sabor, el mismo equilibrio entre lo ácido y lo dulce, la misma masa delgada que había que sostener con las 2 manos. Y que ella había muerto cuando él era joven. Y que en todos esos años no había vuelto a probar nada parecido hasta la mañana en que pasó frente a su panadería. Marlo no supo qué decir. Dijo que de todos modos él no necesitaba hacer lo que había hecho la noche anterior. Elías levantó su pastel, y antes de salir por la puerta dijo: «Me pediste que te ayudara. Nunca dijiste que solo una vez». La cita en el hospital era el jueves por la mañana, y Marlo cerró la panadería mediodía para ir, pegando una nota en la puerta de vidrio que decía que reabrirían a las 11, porque nunca escribía la palabra «¿cerrado?». Papi se sentó en la fila de sillas afuera del consultorio con su caja de crayones y el montón de papeles que siempre llevaba en su bolsa. Y la niña eligió su asiento con mucho cuidado. Tenía que ser la tercera silla desde la ventana, porque ahí caía el sol en el ángulo exacto. Marlo le dijo que se quedara quieta ahí, que solo hablaría con el doctor un ratito. Papi le dijo que fuera no más, porque ella estaba ocupada. Adentro, la cardióloga pediátrica abrió el archivo y dio primero la buena noticia. Dijo que el turno de la cirugía de la niña ya estaba programado, la fecha confirmada, el equipo médico asignado, y que con la condición actual de papi no había razón para cambiar nada. Simplemente seguirían adelante con ese plan. Marlo asintió. Se había preparado para un «pero», y la palabra llegó justo cuando había logrado soltar el aire. La doctora dijo que lo que quedaba pendiente no era algo que ella pudiera decidir, sino el departamento financiero. Empujó un papel sobre el escritorio, y en ese papel estaba la línea del depósito requerido junto con la fecha límite, el último día del mes. Dijo que lamentaba tener que hablar tan directamente, pero que ahí era donde había visto tropezar a muchas familias, y prefería decírselo antes que dejar que se llevaran una sorpresa después. Si el pago no llegaba antes de fin de mes, el sistema liberaría automáticamente el turno de la cirugía y se lo daría al siguiente niño en la lista de espera, y una vez liberado, tendrían que esperar otra apertura. Marlo preguntó cuánto podía durar la próxima espera. La doctora dijo que no quería dar un número que no pudiera garantizar, pero dijo, muy despacio, que la espera nunca era gratuita para casos como el de su hija. Marlo bajó la vista al papel. Lo leyó, y lo volvió a leer. El hábito de leer todo 2 veces que había desarrollado cuando abrió la panadería, cuando tenía que leer cada contrato ella misma porque no podía pagarle a nadie más para revisarlo. Preguntó si había alguna forma de dividir el pago en montos más pequeños. La doctora dijo que le preguntaría al departamento financiero, pero que no quería hacer promesas. Después se quitó los lentes y habló con una voz que ya no era solo de doctora, diciendo que había seguido el caso de la niña desde el principio, y que de verdad esperaba que madre e hija llegaran juntas hasta ese día. Marlo le agradeció. Dobló el papel en 4, se lo guardó en el bolsillo del abrigo, y cuando se levantó,
Todo en su rostro había vuelto a su lugar. Abrió la puerta y salió al pasillo. Papi ya sostenía una hoja de papel sobre su cabeza, esperando. La niña dijo: «Mamá, mira. Dibujé un árbol, pero no es verde. Es naranja porque creo que los árboles deberían cambiar de color en el otoño». Marlo se agachó, sostuvo el dibujo con las dos manos como si sostuviera algo precioso, y dijo que era el árbol más hermoso que había visto en su vida. Papi asintió, satisfecha, y guardó sus crayones en la bolsa. Camino al estacionamiento, la niña caminaba un paso adelante, volteándose para caminar hacia atrás mientras hablaba, justo la forma que Marlo le había dicho 100 veces que era peligrosa porque podía tropezar. Papi preguntó: «Mamá, después de mi cirugía, ¿qué pastel puedo comer?». Marlo dijo que podía comer el que quisiera. Papi dijo que eso no valía, que mamá tenía que elegir uno específico. Marlo lo pensó muy seriamente y dijo: «Galletas en forma de estrella, una bandeja entera. Y no cortará ninguna de las que tengan las puntas rotas». Papi festejó y dijo que entonces le guardaría la más grande a la señora Routhier, y la segunda más grande al hombre que compraba tartas de albaricoque. Marlo preguntó por qué él también recibía una. La niña dijo que porque venía seguido, y la gente que venía seguido merecía un pedazo. Luego se dio la vuelta y siguió caminando hacia el auto. Y solo cuando la espalda de su hija estaba de vuelta y la pequeña cola de caballo saltaba con cada paso, Marlo se permitió que su rostro cambiara. Se quedó quieta en medio del estacionamiento durante unos 3 segundos, con una mano apoyada sobre el bolsillo donde estaba escondido el papel doblado, contando hacia atrás en su cabeza los días que quedaban hasta fin de mes. En el cuarto trasero del restaurante, mucho después de que hubiera cerrado por la noche, nadie se sentaba antes que Elías Marchetti. Llegó más tarde de lo habitual, colgó su abrigo en el respaldo de la silla, la jaló hacia atrás, y los 8 hombres de pie alrededor de la mesa fueron tomando asiento en el orden de siempre, sin que nadie tuviera que decir una palabra. Gideón Barón se quedó de pie detrás de la silla de Elías, sin sentarse. Elías abrió la reunión diciendo un nombre. Dijo: «Renick». El hombre sentado 3 asientos más allá levantó la vista, intentó forzar una sonrisa, y esa sonrisa duró exactamente medio segundo. Elías hizo la primera pregunta: ¿qué pasaba con la lavandería en la esquina de la calle Prince? Renick Vale empezó a hablar. Habló bastante rato. Habló de cómo el dueño de esa lavandería había ido primero a buscarlo a él, de cómo la tasa de interés que había ofrecido era justa comparada con otros lugares del barrio, de cómo él también tenía que hacer que las cosas le funcionaran porque el negocio había estado más flojo los últimos meses mientras la cantidad de bocas que alimentar no había disminuido, y de cómo pensaba que algo tan pequeño no merecía llegar a esta mesa. Elías lo dejó terminar. Después hizo la segunda pregunta: ¿quién le había dado permiso? Renick dijo que nadie lo había detenido, que cosas de ese tamaño siempre se habían manejado por su cuenta, que cuando el viejo estaba vivo tampoco nadie hacía preguntas, y que él pensaba que estaba ahorrándole tiempo a todos. Dijo esa última parte mucho más corto que todo lo anterior. Elías hizo la tercera pregunta: si la lavandería seguía abierta. Renick hizo una pausa antes de decir que estaba cerrada, pero que había cerrado porque el dueño era malo para los negocios, no por su culpa. Dijo que ese lugar de todos modos iba a morir. Elías hizo la cuarta pregunta: ¿cómo se llamaba el dueño? Renick abrió la boca. Después la cerró de nuevo. Todos en la mesa escucharon el sonido de su silla arrastrándose medio centímetro hacia atrás contra el piso. Dijo que no se acordaba. Elías asintió, como si esa fuera la respuesta que ya sabía y solo necesitaba escuchar en voz alta. Sacó un sobre de dentro de su abrigo, lo puso sobre la mesa, y lo empujó por la madera hacia Renick con 2 dedos. Dijo que adentro estaba cada dólar que había sacado de esa tienda, sin faltar un centavo, que ya había mandado a alguien a calcularlo. Dijo que Renick lo llevaría de vuelta, personalmente, se lo entregaría al dueño, sin mandar a nadie más, sin pasarlo por nadie. Dijo que se pararía y se disculparía, de verdad se disculparía. No del tipo de disculpa que la gente da solo para terminar rápido con algo. Después dijo una última cosa. Dijo: «Y cuando lo hagas, no menciones mi nombre. Ni una palabra». Renick se quedó mirando el sobre. Preguntó qué pasaría después.
Elías dijo, después de eso, ya no te sientas más en esta mesa. Renick rió. Del tipo de risa de alguien que cree haber escuchado mal. Y dijo que Elías no podía hacer eso. Dijo que su padre se había sentado en esta mesa. Dijo que él le había dado toda su vida a esta familia. Empezó a levantarse y su voz subía con cada palabra. Gideón Barón dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. No apretó. No presionó. Solo la puso ahí. Renick se quedó callado. Volvió a sentarse. Miró alrededor de la mesa, buscando a una persona, un rostro, alguien que dijera algo por él. Y nadie le devolvió la mirada. Todos miraban fijo hacia la mesa frente a ellos. Tomó el sobre con las dos manos, caminó hacia la puerta, y cerca del final empezó a moverse mucho más rápido. La puerta se cerró detrás de él. Elías siguió con el siguiente asunto como si simplemente hubiera terminado una línea en un libro contable. Pero al otro extremo de la mesa, un hombre no bajó la vista. Aldo Ferrante se recostó en su silla, sacó un paquete de cigarrillos, encendió uno. Y le dio la primera media calada mientras toda la sala esperaba. Después dijo: Tu padre no lo habría manejado así. Elías no levantó la vista de inmediato. Cerró la carpeta frente a él, alineó los bordes de los papeles hasta que quedaron perfectos. Y solo entonces lo miró. Dijo: Lo sé. Ferrante dijo que el viejo habría dejado que el muchacho se quedara con el dinero, y lo habría hecho recordar ese favor el resto de su vida. Así era como se conservaba a la gente, no mandándola lejos. ¿Qué había ganado con esto? Una buena reputación. ¿Y por cuánto se podía vender una buena reputación, de todos modos? Ferrante golpeó el cigarrillo contra el borde del cenicero, y agregó una cosa más. Dijo que Elías le estaba enseñando a toda esta mesa que hacer algo mal solo te costaba la silla y nada más. Y que algún día alguien se sentaría ahí y calcularía que el precio era barato. Elías lo miró largo rato. Después dijo: Tienes razón. Mi padre no lo habría manejado así. Se levantó, tomó su abrigo, y antes de salir de la sala dijo: Por eso yo estoy sentado en esta silla, y tú no. El martes siguiente, Elías llegó más temprano de lo habitual, y en lugar de pararse junto al mostrador como siempre, se detuvo frente al pizarrón de precios que colgaba junto a la puerta. El pizarrón de madera que Marlo había escrito personalmente con tiza durante la primera semana de la panadería. Se quedó ahí un buen rato. Después dijo: Vendes demasiado barato. Marlo estaba acomodando panés de masa madre en una canasta, y sin levantar la vista, dijo que cobraba lo que el barrio podía pagar. Él preguntó de dónde había sacado esa idea de lo que el barrio podía pagar. Ella dijo que la había sacado de observar a la gente parada frente a la vitrina, viéndolos tomar algo y devolverlo, viéndolos preguntar si había un tamaño más pequeño. Dijo que la señora mayor del departamento de la esquina compraba un pan y lo hacía durar 3 días. El zapatero compraba el suyo los viernes, porque los viernes era cuando le pagaban, y que si ella subía los precios, no dirían nada. Simplemente dejarían de venir, y ella nunca sabría que había sido ella quien los había alejado. Elías escuchó todo. Después dijo que entendía, pero que estaba confundiendo dos cosas distintas. Dijo que vender algo a un precio que la gente pudiera pagar era bondad, pero vender por debajo del valor de su propio trabajo no era bondad. Era un subsidio. Dijo que ella estaba subsidiando a todo el barrio, y que esa diferencia no desaparecía sola. Tenía que salir de algún lado, y él sabía exactamente de dónde salía. Dijo que estaba subsidiando al barrio con el dinero que necesitaba para la cirugía de su hija. Marlo bajó la canasta. Se quedó ahí, con las dos manos apoyadas en el borde del mostrador, y no pudo decir nada durante un largo momento, tan largo que el horno detrás de ella sonaba como la respiración de una gran criatura viva. Sabía que él tenía razón. Lo sabía desde hacía tiempo, antes de que nadie lo dijera en voz alta. Lo sabía de la misma forma en que uno sabe que hay una gotera en el techo, pero sigue evitando mirar hacia arriba. Entonces hizo algo que él no esperaba. Levantó la vista y dijo: Bien, entonces empieza contigo mismo. Dijo que la tarta de albaricoque que él llevaba comprando desde el otoño pasado, que el precio viejo era el precio viejo, y el precio nuevo era el precio nuevo, y que él sería el primero en pagar el nuevo.
Le dijo un número mucho más alto que el que estaba escrito en el pizarrón. Elías la miró. Después abrió su billetera, contó el dinero, y puso exactamente esa cantidad sobre el vidrio. Sin pestañear, sin negociar una sola palabra, sin hacer ninguna broma para suavizar el momento. Simplemente empujó el dinero hacia ella y dijo: «Por favor, escríbeme un recibo». Marlo escribió el recibo. Le tembló un poco la mano en la última línea. Después de que él se fue, tomó un trapo húmedo y borró toda la columna derecha de precios del pizarrón. Después se quedó ahí, con la tiza en la mano, más tiempo del necesario para una tarea que debería haber tomado 5 minutos. Reescribió cada línea, y antes de escribir cada número nuevo, se detenía un momento, como pidiéndole permiso a alguien. Rudyie Pique pasó cerca del mediodía, miró el pizarrón, soltó un silbido corto, y se sentó en su silla de siempre sin hacer ningún otro comentario, y esa falta de comentario era la forma más alta de elogio que ella sabía dar. Marlo terminó de escribir la última línea y dijo, con la voz suave, como si le hablara más a la tiza que a cualquier otra persona, que alguien alguna vez había llamado a esto un lindo pasatiempo. Rudyie levantó la vista. Marlo continuó, diciendo que esa persona lo había dicho con mucha suavidad, con mucha amabilidad, sin ni una pizca de crueldad en la voz. Bajó la tiza, se sacudió el polvo blanco de las manos contra el delantal, y volvió a mirar su pizarrón de precios, y dijo: «Eso es lo peor, Rudyie. Ese sábado, la escuela estaba cerrada, así que papi se quedó abajo en la panadería toda la mañana, sentada en el banquito de madera con los pies balanceándose sobre el suelo». Cuando Elías empujó la puerta, Marlo apenas había empezado a pensar en cómo explicarle todo cuando la niña habló primero. Dijo: «Yo te conozco. Tú eres el hombre que compra tartas de albaricoque». Elías dijo que sí. Papi preguntó por qué solo compraba una. Él dijo que porque solo podía comer una. Ella dijo que eso era un desperdicio, que debería comprar 2 y guardar una para esa noche. Él dijo que no comía dulces por la noche. Papi lo miró con evidente lástima y le hizo la siguiente pregunta: ¿en qué trabajaba? Marlo casi dejó caer las pinzas de pastelería. Elías dijo que trabajaba para una empresa familiar. Papi preguntó qué fabricaba esa empresa. Él hizo una pausa, y después dijo: «Sobre todo, hacemos problemas». Papi soltó una carcajada. Del tipo de risa fuerte que hizo que la señora mayor eligiendo pan en la esquina volteara. Y después se bajó del banquito y anunció que él tenía que acercarse, porque le iba a enseñar algo. Lo jaló hacia la mesa de trabajo junto a la cocina, donde Marlo acababa de poner una bandeja de pasteles recién horneados. Le puso en la mano un pequeño colador de azúcar y dijo que espolvorear azúcar glass era el trabajo más difícil de toda la profesión. Su mamá lo decía, y como ella sí podía hacerlo, él también podía. Elías sostuvo el colador como si fuera una herramienta cuyo propósito aún no le hubieran explicado. La primera vez lo sacudió demasiado fuerte y el azúcar cubrió toda una esquina de la bandeja y del mostrador. Papi dijo que no, que así no era, que tenía que ser suave, como una llovizna ligera. La segunda vez fue tan suave que no cayó ni un grano, y la niña tuvo que sostenerle la muñeca y guiarlo, sacudiendo mientras decía: «Así, mira, así». La tercera vez logró hacer bien la mitad de la bandeja. Después se le resbaló la mano y todo el azúcar cayó sobre 3 pasteles en la esquina, dejándolos completamente blancos, como si los hubiera enterrado la nieve. Papi se quedó ahí, con las manos en la cadera, estudió el resultado, y declaró que esos 3 ahora eran suyos, porque si los había arruinado, tenía que comérselos. Y Marlo, parada detrás de ellos con un trapo sobre el hombro, se rió. Se rió a carcajadas, tanto que tuvo que voltearse y taparse la boca con la mano, y se dio cuenta de que era la primera vez en meses que se reía así dentro de su propia panadería. Elías no dijo nada, pero la observó reír, y la observó un poco más de lo debido. Cerca del mediodía, papi tuvo que subir, y antes de irse corrió por su cuaderno de dibujo, arrancó una hoja, y se la entregó con las 2 manos. En el papel estaba la panadería, con el techo un poco torcido, y 3 personas de pie afuera, en fila. Elías miró el dibujo. Preguntó quiénes eran las 3 personas. Papi señaló a cada una y dijo: «Esta es mamá, esta soy yo, y este es él». Preguntó por qué él estaba en el dibujo.
La niña dijo que porque su mesa de cocina tenía 3 sillas, pero solo se sentaban 2 personas, así que lo dibujó a él para completar. Lo dijo con calma, como quien explica un problema de matemáticas que ya tiene la respuesta correcta. Después subió corriendo y desapareció. Elías se quedó ahí un rato. Después dobló el papel en 4, con mucho cuidado, sobre los pliegues que ya tenía, y se lo guardó en la billetera. Esa noche, en la casa de los Marchetti, su abuela lo esperaba en el comedor, aunque ya era mucho más tarde de la hora en que normalmente se acostaba. Teodora Marchetti nunca daba rodeos. Le preguntó qué estaba haciendo con la chica que vendía pasteles. Elías dijo que no lo sabía. Ella preguntó si le estaba mintiendo. Él dijo que no, que decía la verdad, que de verdad no lo sabía. Ella lo miró un momento, y después empujó un objeto envuelto en tela sobre la mesa. Cuando lo abrió, era un viejo cuaderno de cuero con todas las esquinas gastadas. Lo reconoció de inmediato. Ella le dijo que lo abriera. ¿Lo hizo? Adentro estaban las notas escritas a mano de su padre. Cientos de líneas, cada una con un nombre, una fecha, un número, y una columna final vacía que Elías sabía que estaba reservada para el día en que se exigiría el pago. Pasó varias páginas. Ella le dijo que había tomado el cuaderno del escritorio de su padre la noche en que murió, y que lo había guardado durante décadas. Él preguntó por qué lo había guardado. Ella dijo que para recordarse a sí misma que su padre nunca le había dado nada de verdad a nadie. Solo prestaba cosas, y le llamaba lealtad. Empujó el cuaderno un poco más hacia él y dijo que ahora era suyo, y que si quería seguir escribiendo en él o quemarlo, era su decisión. Elías no respondió. Ella apoyó la mano en la mesa para levantarse, y antes de salir de la habitación, le puso la mano en el hombro, y le hizo la pregunta que después escucharía resonar en su mente muchas veces. Preguntó: ¿estás llevando un libro de cuentas? Elías llegó un lunes por la mañana, no un martes. Y eso solo bastó para que Marlo entendiera que algo andaba mal. No pidió un pastel. Sacó una chequera del bolsillo de su abrigo, escribió algo, arrancó la hoja, y la empujó por el mostrador de vidrio hacia ella. No necesitó mirar mucho tiempo para saber cuál era el número. Era exactamente el monto del depósito escrito en el papel doblado que guardaba en el cajón de la cocina. Ni $1 más, ni $1 menos. Y esa precisión significaba que él había preguntado, o investigado, o las dos cosas. Ella no tocó el cheque. Le dijo que lo guardara. Elías dijo que ese dinero no venía solo, que no quedaría ningún registro, que ella no tendría que devolverlo y que él nunca lo mencionaría de nuevo. Marlo dijo que ese no era el problema. Después dijo algo que nunca le había contado a nadie. Ni a Ruthie, ni al abogado del divorcio, ni siquiera a sí misma en voz alta. Dijo que hace años, cuando era muy joven y había perdido todo en el transcurso de una sola semana, alguien le había mandado dinero. Dijo que no había nombre de remitente, ninguna dirección, nada. Dijo que lo tomó porque en ese momento no tenía otra opción, y que esta panadería había crecido de ese dinero. Dijo que durante todos esos años había estado agradecida cada día, y que no sabía a quién agradecerle. Preguntó si él entendía lo pesado que era eso, una deuda de gratitud que no podía pagar porque ni siquiera sabía a quién pagársela. Dijo que era más pesado que una deuda real, porque al menos una deuda tenía un día en que finalmente se podía saldar. Elías se quedó en silencio. Marlo continuó, con la voz vuelta a la normalidad, y esa calma era lo que le daba peso a sus palabras. Dijo que si aceptaba ese cheque, entonces desde el día siguiente, cada mañana que él empujara la puerta de la panadería, ella tendría que sonreírle. Dijo que sonreiría porque sentiría que tenía que hacerlo, no porque quisiera. Dijo: y no quiero tener que sonreírte. Elías la miró largo rato. Después tomó el cheque, lo rompió por la mitad, lo volvió a romper, y puso los pedazos sobre el vidrio. No dijo ni una palabra. Pidió un pan de masa madre, pagó el precio nuevo exacto, y salió. Cerca del mediodía, entró a la panadería una mujer, delgada, vestida con el cuidado de quien tiene que ir a un lugar del que no está segura de deber ir. Se quedó parada frente a la vitrina un buen rato antes de decir que quería ordenar un pastel de cumpleaños. Marlo sacó su cuaderno y pidió su nombre.
La mujer dijo Camille Ashby, y dijo el apellido un poco demasiado rápido, como si quisiera que pasara desapercibido. Marlo dejó de escribir. Camille dijo que sabía que era raro, y se disculpó. Después bajó la voz y dijo que Preston no sabía que ella había venido. Dijo que le había preguntado sobre la niña, varias veces, y que cada vez él le decía que no era asunto suyo. Puso un papel con un número de teléfono sobre el mostrador y dijo que si alguna vez Marlo necesitaba a alguien, que confirmara algo, lo que fuera, podía llamarla. Agregó que no prometía nada, solo que podía llamarla. Después pagó el depósito del pastel y se fue. Marlo sostuvo el papel, lo miró unos 2 segundos, y después abrió el cajón bajo el mostrador y lo tiró adentro, junto al montón de recibos viejos. Ya avanzada la tarde, cuando solo quedaba un cliente en la panadería, entró Preston. Esta vez venía solo, sin maletín, sin documentos, y esperó a que el cliente desapareciera antes de hablar. Su voz era suave, casi amable. Dijo que no quería alargar el juicio, que eso les costaría dinero a los dos. Dijo que tenía una propuesta. Dijo que ella le transfiriera la propiedad del local de la panadería, que el precio que ofrecía sería mejor que el valor de mercado, mucho mejor. Y que en el momento en que ella firmara, retiraría la demanda. Marlo preguntó por qué. Preston dijo que porque pensaba que era la solución más razonable para todos. Ella volvió a preguntar por qué tenía que ser justo esta propiedad. Él solo sonrió y dijo que eso eran negocios, que ella no necesitaba preocuparse por eso. Marlo dijo que no. Lo dijo una vez, con claridad, y pensó que ahí terminaría todo. Pero Preston no se enojó. Asintió, como si lo hubiera esperado. Después miró alrededor de la panadería, la vitrina, el pizarrón, los tacones gastados de los zapatos de ella, y dijo, con la voz más suave que tenía: ¿De verdad vas a dejar que nuestra hija crezca viendo cómo su madre se agota poco a poco en una tiendita donde trabaja 15 horas al día? ¿Y cuando tenga edad de entender, qué quieres que piense de ti? Terminó de hablar, tomó su abrigo, y salió, con la campanilla sonando detrás de él. Marlo se quedó sola en la panadería, y no pudo responder la pregunta. No porque no se le ocurriera una respuesta, sino porque temía que él acababa de decir algo cierto. Marlo se enteró el miércoles por la mañana, al abrir la panadería y ver un aviso pegado en la puerta de vidrio de la floristería de al lado. Eso era todo lo que había, una hoja blanca pegada con cinta en las 4 esquinas, letras negras impresas, y un candado nuevo puesto en la manija de la puerta, del tipo que todavía brillaba porque nadie lo había tocado más de una vez. No había camiones, ni gente sacando cosas, ni nadie levantando la voz. Toda la calle Salem seguía abriendo como cualquier otro día. Y justo en medio de los toldos que se desplegaban y las tiendas que se destrababan, había una puerta que habían cerrado con llave sin que nadie lo notara. Ruthie Pique llegó cerca de las 9 cargando un balde de plástico. No se detuvo frente a su propia tienda. Caminó directo a la panadería, dejó el balde junto a la silla donde siempre se sentaba. Y adentro estaban las últimas flores que había logrado salvar la noche anterior, unas margaritas amarillas con los pétalos exteriores ya empezando a marchitarse. Dijo: ¿Me prestas tus tijeras? Marlo se las dio. Ruthie se sentó y empezó a recortar los tallos uno por uno, en diagonal, el mismo movimiento que había hecho cada mañana durante tantos años. Después las acomodó en el florero de vidrio sobre la mesa, girándolas de un lado a otro hasta quedar satisfecha. Marlo se quedó detrás del mostrador sin saber qué decir. Sirvió una taza de café, la puso sobre la mesa, y se quedó ahí con las 2 manos envueltas en el trapo de cocina. Finalmente dijo: Ruthie. Ruthie dijo: estoy bien. Dijo que se sentaría un rato ahí y después se iría a casa, porque cuando una tienda cierra, la gente igual necesita algún lugar donde sentarse por la mañana. Lo dijo con una voz tan común que a Marlo se le apretó la garganta. No lloró. Simplemente siguió acomodando las flores. Después dijo: 41 años, querida. Dijo que había abierto esa tienda cuando tenía 27 años, la misma edad que Marlo tenía ahora. Y que en ese entonces ni siquiera sabía la diferencia entre una margarita y una dalia. Dijo que su esposo le había construido el estante de madera del rincón de atrás con cajones de envío viejos, feo como él solo, pero que lo había conservado hasta apenas ayer.
Ruthie tomó una margarita, la giró lentamente en su mano, y dijo que cuando su esposo se enfermó, mucha gente vino a ver cómo estaban. Dijo que todos los que entraban por la puerta preguntaban lo mismo: ¿necesitas algo? Solo dinos. Dijo que ella respondía que no. Dijo que respondió que no tantas veces que ahora, mirando atrás, ni siquiera podía contarlas. La gente preguntaba si necesitaba que alguien se sentara con él por las tardes, y ella decía que no, que podía sola. La gente preguntaba si necesitaba que alguien fuera por las entregas, y ella decía que no, que ella misma iba. Una amiga de la iglesia le llevó una olla de sopa, y Ruthie le agradeció y le dijo que se la llevara a sus nietos, que ellos tenían comida de sobra, aunque en ese momento en su refrigerador solo quedaba medio cartón de leche. Ruthie puso la margarita en el florero. Dijo que en ese entonces pensaba que eso era dignidad. Pensaba que estaba protegiendo algo precioso. Después se quedó callada un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era mucho más lenta. Dijo: ahora sé mejor, querida. No era dignidad. Era miedo. Dijo que tenía miedo de que si dejaba entrar a la gente, iban a ver todo, iban a ver el refrigerador vacío, iban a ver que ella no podía mantener todo junto, iban a ver que no era la mujer fuerte que todo el barrio creía que era. Dijo que por eso cerró la puerta, y se sentó adentro con él durante esos últimos meses. Solo los dos, una casa, nadie más. Dijo que no se arrepentía de nada, excepto de una cosa, que cuando él se fue, la única persona sentada junto a él era ella. Cuando afuera había un barrio entero dispuesto a sentarse con ellos, si tan solo hubiera abierto la boca. Marlo jaló una silla y se sentó frente a ella, y fue la primera vez en toda la semana que se permitió sentarse. Ruthie estiró la mano sobre la mesa, tomó la de Marlo, sus dedos secos y tibios, con pequeños cortes en las puntas que le habían dejado décadas de espinas de flores y que nunca terminaban de desaparecer. Dijo: escúchame bien cuando te digo esto, dijo. No esperes a llegar a mi edad para entenderlo. Aceptar la mano que alguien te ofrece no te hace más pequeña, querida. Sigues siendo exactamente quien eres. Solo significa que estás un poco menos cansada. Después la soltó, empujó el florero al centro de la mesa, y dijo: las acomodé para tu panadería, para que tenga un poco de color. La batidora de masa se quemó a las 2 de la madrugada. Justo en medio de la tanda de masa madre para la cafetería del final de la calle. Marlo estaba pesando harina en el mostrador de al lado cuando escuchó un chillido agudo. Después la máquina se detuvo de golpe, y el olor le llegó antes de que le diera tiempo a voltearse. El olor a cableado eléctrico forzado más allá de su límite, que cualquiera que hubiera trabajado alguna vez en una cocina reconocería de inmediato. Desconectó el cable al instante. Se quedó mirando el brazo mezclador congelado dentro del tazón de acero, media tanda de masa sin terminar, y entendió el problema en el espacio de una sola respiración. Sin la máquina, no habría masa. Sin masa, no habría pan para entregar a la cafetería al día siguiente, esa cafetería que le compraba todas las mañanas sin falta, y que era lo único en su libro de cuentas que podía llamar estable, lo único que se atrevía a contar antes de hacer planes. Si fallaba varios días seguidos, buscarían en otro lado. Y una vez que la gente encontraba otro lado, no volvía. No porque fueran crueles, sino porque la gente simplemente no vuelve. Marlo se apoyó contra el mostrador de acero, con las dos manos hacia atrás, y no lloró. ¿Contó? Contó los días que quedaban hasta fin de mes. Contó el dinero de la caja más el dinero de su cuenta. Contó cuánto costaría un motor nuevo y cuánto tardaría en llegar si lo pedía. Contó una y otra vez, y cada vez la respuesta era la misma. Y siguió contando porque si se detenía tendría que pensar en otra cosa. Afuera empezó a llover. La lluvia pequeña y constante de los primeros días del mes, golpeteando contra el techo de metal del pasillo trasero. Cerca de las 4 de la madrugada, tocaron la puerta trasera. Marlo abrió, y ahí estaba Elías, con los hombros del abrigo mojados, y en la mano una caja de cartón con un motor adentro, exactamente del tipo que coincidía con el modelo de su máquina. Ella preguntó cómo sabía. Él no respondió. Solo pidió prestado su juego de destornilladores. Repararon la máquina en silencio durante casi una hora. Él desarmaba las piezas. Ella las sostenía firmes. Él estiraba la mano, y ella le ponía la llave sin necesidad de que la nombrara.
Se quitó el abrigo, lo colgó en una silla, se remangó, y Marlo se dio cuenta de que él sabía lo que hacía. Lo sabía como quien sabe algo de hace años, no como quien lo aprende de un libro. Cuando el motor nuevo arrancó y el brazo mezclador completó una vuelta entera, ella se quedó mirándolo girar, y de repente empezó a hablar. Dijo que había perdido a sus dos padres en la misma semana cuando tenía 19 años. Dijo que después no le quedó nadie, ni tías, ni tíos, ni nadie a quien llamar en las fiestas. Dijo que se había casado joven, más joven de lo que debería, y que mirando atrás ahora sabía que la razón no había sido el amor. Era que en su casa había voces, había gente. Dijo que cuando el doctor leyó por primera vez los resultados sobre su hija, ella y Preston estaban parados en el pasillo del hospital. Y después de escuchar la noticia, Preston le dijo que necesitaba salir a fumar un cigarrillo. Dijo que nunca volvió a ese pasillo. Dijo que ella se quedó ahí esperando tanto tiempo que finalmente una enfermera tuvo que preguntarle si estaba bien. Después habló de la deuda, de firmar papeles en un lugar donde sabía que no debía firmar en ese momento, pero no tenía a dónde más ir. De decirse a sí misma que la pagaría en un año, y de cómo ese año se había estirado mucho más allá de eso. Elías escuchó sin interrumpir. Finalmente, Marlo dijo lo que más temía, y lo dijo tan bajito que era casi solo para ella misma. Dijo, no tengo miedo de morir. Dijo, tengo miedo de que algún día mi hija me recuerde, y todo lo que recuerde sea una mujer siempre cansada. Elías no la consoló con palabras vacías. Se secó las manos en el trapo colgado junto al fregadero. Después dijo, esa mañana me tomaste la mano y me pediste ayuda, y yo dije que sí. Dijo, y desde ese día hasta hoy, nunca me preguntaste por qué. Marlo preguntó por qué. Él se quedó en silencio un largo rato, tan largo que alcanzaron a escuchar cómo la lluvia afuera iba desapareciendo. Después dijo, la gente me da órdenes. La gente me contrata. La gente me ruega, dijo. Durante mucho tiempo, nadie me había dicho esas 4 palabras. Dijo, tú las dijiste como si yo tuviera derecho a negarme. Marlo lo miró, y lo besó. Fue un beso corto, seguro, sin ni una pizca de duda, y no era una pregunta. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había visto la panadería desde principios de año, y Marlo sabía muy bien que estaba viviendo dentro de un momento de calma, no de un final. Elías empezó a llegar en mañanas que no eran martes, parándose en la cocina a las 5, aprendiendo a doblar la masa sin romper la estructura del gluten, y arruinó más tandas de las que salvó, pero nunca se alejó de ninguna. Ruthie se sentaba en su silla junto a la ventana cada mañana, reacomodando el florero con flores que compraba en el mercado, y empezó a llamar a Elías ese muchacho, en lugar de ese hombre. Un viernes cerca del mediodía, entró a la panadería un hombre, no el mismo del callejón, sino otro más joven, con una tablilla de sujetapapeles, y dijo su nombre antes de entregarle un papel con un sello rojo en la esquina. Dijo que era un aviso, todavía no una orden de ejecución, que aún tenía un plazo para apelar a partir de la fecha escrita ahí. Dijo que él solo era la persona que entregaba el documento. Elías estaba parado al final del mostrador, con una taza de café en la mano. No miró el papel. Solo le hizo una pregunta al hombre, quien lo había firmado. El joven bajó la vista a la tablilla y leyó un nombre en voz alta. Elías asintió, dejó su taza, sacó su teléfono, y marcó un número. La llamada duró menos de 10 segundos. Solo dijo una frase por el teléfono, con la voz tan común como si estuviera leyendo una dirección de entrega. Dijo: la persona que firmó los papeles de Earth Crum. Quiero saber dónde va a cenar esta noche. Después colgó, se guardó el teléfono en el bolsillo interior, se volvió hacia Marlo, y preguntó si pensaba dejar reposar la masa otra media hora como había hecho el día anterior. El joven de la tablilla se fue muy rápido. Marlo no escuchó la pregunta de Elías. Estaba leyendo el papel. Lo leyó una vez para entender qué decía. Lo leyó una segunda vez porque siempre leía todo 2 veces. Y en la segunda lectura, llegó al pie de la página, la letra chica, la sección impresa más pequeña porque sabían que la mayoría de la gente no la leería. El nombre de la empresa acreedora estaba en la línea de arriba, un nombre de 2 sílabas sin sentido que había visto en cada papel durante años.
Pero justo debajo, escrito en cursiva, estaba la empresa matriz, y el nombre en esa línea era Marchetti. Marlo lo leyó 3 veces. Después dobló el papel, lo puso sobre el mostrador de vidrio, rodeó la caja registradora, pasó junto a Elías sin mirarlo, y caminó hasta la puerta. Le dio vuelta al seguro. Volteó el letrero de vidrio de abierto a cerrado en pleno medio de las 11 de la mañana, mientras 2 clientes todavía estaban ahí eligiendo pasteles. Abrió la puerta y dijo, con la voz más tranquila que pudo lograr: «Lo siento, pero tengo que cerrar temprano hoy. Lo compenso mañana». Esperó a que salieran. Cerró la puerta con llave. Después se dio la vuelta, se apoyó de espaldas contra ella, y lo miró. Le hizo exactamente una pregunta. Preguntó: «¿Hace cuánto lo sabías?». Elías no respondió de inmediato. Y esa pequeña pausa, ese medio segundo que necesitó para entender que le preguntaba, fue lo que más le dolió, porque en ese medio segundo ella ya se había respondido sola. Él dijo: «No lo sabía». Tomó el papel, lo desdobló, lo leyó, y Marlo observó su rostro mientras lo hacía, observó de cerca, buscando algo, y no encontró nada. Ninguna confusión, ninguna sorpresa, solo un rostro recibiendo información de la misma forma en que recibía cualquier otra información. Ella dijo: «Dilo otra vez». Él dijo: «No lo sabía». Y su voz no fue ni más fuerte ni más suave que antes. Dijo: «Esta cuenta no estaba bajo la parte que yo manejo». Dijo: «Voy a averiguar quién está detrás de esto». Marlo soltó una risa corta y seca. Dijo: «¿Escuchas lo que acabas de decir?». Dijo: «Me acabas de decir que el nombre de tu familia está en el papel que exige mi casa, y no lo sabías. Y ahora vas a averiguar quién lo hizo». Dijo: «¿Entiendes cómo suena eso desde donde yo estoy parada?». Elías no discutió. Eso fue lo que más la inquietó. No mencionó la noche que trajo el motor. No mencionó el callejón. No mencionó el banquito de madera. No usó nada de lo que cualquier otra persona habría usado en ese momento. Puso el papel de vuelta sobre el vidrio, alisó el doblez con la mano, y después dijo: «No tienes ninguna razón para confiar en mí ahora mismo», dijo. «No voy a pedirte que lo hagas. Solo te pido que no firmes nada hasta que yo vuelva». Después tomó su abrigo. Marlo le abrió la puerta. Y cuando se cerró detrás de él, ella se quedó ahí parada, con las manos todavía sobre el seguro, mirando a través del vidrio hacia la calle Salem, brillando bajo el sol de la tarde, y se dio cuenta de que estaba temblando. Volvió a la mañana siguiente, antes de que ella hubiera abierto la panadería. Tocó la puerta trasera de la misma forma que la noche que trajo el motor. Marlo abrió. Estaba a punto de decir que no estaba lista para hablar, pero él ya había entrado y había puesto una fotografía sobre la vitrina de vidrio. Era una fotografía vieja, impresa en el papel que se usaba hace tiempo, con las esquinas curvadas. En la imagen había un edificio de ladrillo rojo de 5 pisos, con escaleras de incendio de hierro corriendo por el frente, y un árbol delgado plantado en la acera frente a la entrada. Marlo miró la fotografía y sintió que toda la sangre se le iba del cuerpo. Conocía ese árbol. Había amarrado su bicicleta a ese árbol durante todos sus años de secundaria. Levantó la vista hacia él, y por un momento no pudo hablar. Elías dijo que ese edificio había estado en la cartera de propiedades de su padre. Dijo eso primero, antes que nada, y no bajó la voz para hacerlo más fácil de escuchar. Dijo que su padre lo había comprado junto con otros 4 edificios en la misma compra, que nunca había puesto un pie ahí, y que para él no era más que una línea en una hoja de cálculo. Dijo que ese invierno, su padre había cancelado los contratos de mantenimiento eléctrico de los 5 edificios para ahorrar dinero, un monto que su padre llamaba gastos innecesarios. Dijo: «Sé eso porque estaba sentado en la mesa la noche en que lo dijo». Dijo que él era joven entonces, y discutió con su padre frente a toda la familia, y que fue la primera vez en su vida que hizo algo así. Dijo que su padre no le gritó. Simplemente le dijo que, si no le gustaba, podía irse a vivir a otro lado. Dijo que en efecto se fue, y estuvo alejado 6 meses. Dijo que volvió porque su abuela se enfermó, no porque hubiera cambiado de opinión. Marlo se quedó congelada, con las 2 manos aferradas al borde del mostrador. Elías continuó:
Dijo que cuando pasó, él no estaba en casa, y se enteró por el periódico, como todos los demás. Dijo que volvió, le preguntó a su padre, y su padre le dijo que todo incendio tenía una causa, y que nadie podía probar nada. Dijo que su padre le dijo esas palabras mientras desayunaba. Hizo una pausa, y después dijo: Esa noche me senté solo en mi vieja oficina y escribí 9 sobres. Dijo: ¿9? Porque el edificio tenía 9 departamentos. Dijo que escribió cada uno a mano, escribió cada nombre el mismo, selló cada sobre el mismo. No le pidió ayuda a nadie, no los mandó a través de nadie más, y no puso remitente porque si alguien en su familia se enteraba, ese dinero jamás habría salido de la casa. Dijo que se quedó despierto hasta casi el amanecer para terminarlos. Cuando Marlo escuchó la palabra 9, le empezaron a zumbar los oídos. Dijo: Mi apellido. Dime mi apellido. Elías dijo: Hart. Dijo que los otros 8 departamentos todavía tenían adultos viviendo ahí, todavía tenían esposos o esposas, hermanos o hermanas, todavía alguien más cuyo nombre pudiera recibirlo. Dijo que en el de los Hart solo quedaba una chica de 19 años, sin nadie más. Dijo que recordaba ese nombre por esa razón, no porque la conociera. Marlo preguntó: ¿Entonces cuánto tiempo me buscaste? Y Elías dijo que no. Dijo que nunca buscó a ninguna de las 9 personas de ese edificio en todos esos años. Dijo que no quería saber cómo estaban viviendo, porque si lo sabía, tendría que hacer algo más. Y en ese entonces no tenía fuerzas para hacer nada más. Dijo que pasó caminando frente a esta panadería un martes por la mañana, el otoño pasado, porque el olor a pan se esparcía hasta la calle. Y compró una tarta de albaricoque, y se quedó parado ahí en medio de la tienda durante 4 segundos, porque sabía exactamente igual que la de su madre. Dijo que volvió la semana siguiente por la tarta. Dijo que no fue hasta la tercera vez que miró hacia la pared. Dijo que la licencia de negocio colgada junto al pizarrón tenía su nombre completo. Dijo que leyó su nombre, y de inmediato supo dónde estaba parado. Marlo preguntó: ¿Y después? Elías dijo: Después compré la tarta. Pagué, y me fui a casa, dijo. Y el martes siguiente, volví otra vez. Dijo que cada vez que cruzaba esa puerta, se decía que hoy diría algo. Dijo que nunca lo hizo. La panadería quedó tan silenciosa que podían escuchar el refrigerador funcionando en la cocina. Marlo miró la fotografía sobre el vidrio, miró el árbol delgado en la acera. Después levantó la vista, y su voz sonó muy suave. Dijo: ¿Sabes que todos los martes por la mañana guardaba la última tarta de albaricoque en la bandeja de abajo, detrás del mostrador? Dijo: Empecé a guardarla desde la tercera semana que viniste. Nunca se lo conté a nadie. Después dijo el resto despacio, palabra por palabra, sin levantar la voz. Dijo: ¿Cuántas mañanas te has sentado en esta panadería? Has comido el pan que hice en el horno que compré, en la panadería que construí. Y esta panadería entera se compró con el dinero que tú mandaste. Dijo: Lo sabías todo. Lo sabías antes de que yo lo supiera. Y me dejaste pararme aquí, vendiéndote pan mañana tras mañana, sobre las cenizas de mis padres. Marlo dijo: Sal de mi panadería. No lo dijo fuerte. No le tembló la voz, y lo dijo solo una vez. Elías no pidió otro minuto más. Tomó la fotografía del mostrador, pero después se detuvo, la volvió a poner ahí, la empujó hacia ella, y dijo: Esto es tuyo, no mío. Después salió por la puerta trasera, y la puerta se cerró detrás de él tan suave, tan despacio, que Marlo casi deseó que la hubiera cerrado de un portazo, para tener algo por qué estar enojada. Después de ese día, todo se derrumbó tan rápido como un techo que llevaba años pudriéndose sin que nadie lo notara. Marlo llevó el aviso a una oficina de asistencia legal gratuita, esperó ahí toda la mañana, y le dijeron que podía apelar, pero necesitaba fundamentos, y los fundamentos requerían documentos, y los documentos estaban del otro lado. Llamó al acreedor, la transfirieron 3 veces, y al final le dijeron que dejara un mensaje. Dejó un mensaje. Nadie devolvió la llamada. El último día del plazo de apelación pasó un jueves cualquiera por la tarde, mientras ella horneaba la segunda tanda de masa madre, y solo se dio cuenta al mirar el calendario colgado en la cocina,
ya casi de noche. Al mismo tiempo llegó la carta del juzgado recordándole la fecha de la audiencia, una hoja impresa con casilla de fecha, casilla de hora, número de sala, ordenada y educada e imposible de negociar. Elías no volvió. Ya no había un auto negro estacionado afuera los martes por la mañana. Ruthie preguntó una sola vez. Preguntó, ¿dónde está, cariño? Y Marlo dijo, no lo sé. Ruthie la miró un momento, y no volvió a preguntar nada más. El sábado por la noche, Marlo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó platos tintineando detrás de ella. Papi estaba poniendo la mesa. Llevaba semanas haciéndolo, tomándolo como si fuera un cargo oficial, y lo acomodaba todo según su propio sistema, primero los platos, después los tenedores y cucharas, las tazas a la derecha. Marlo se dio la vuelta y vio 3 platos sobre la mesa. 3 platos acomodados en 3 esquinas, perfectamente parejos. Papi dejó la última cuchara, se sacudió las manos contra la camiseta, y levantó la vista para preguntar. «Mamá, ¿qué va a cenar hoy el tío Elías?» Lo preguntó casual, contenta, con la voz de alguien resolviendo logística y necesitando la información. Después, sin esperar respuesta, cambió de tema. Dijo que hoy su maestra había dicho que su clase iría al parque la semana siguiente, y que iba a llevar su caja de crayones nueva, pero que tenía que acordarse del crayón naranja, porque sin naranja, ¿cómo se dibuja un árbol de otoño? Habló todo de corrido, mientras se subía a su silla, y no tenía idea de que su mamá nunca le había respondido la pregunta que le hizo antes. Marlo se volteó hacia el fregadero. Abrió la llave al máximo, y se quedó ahí, con las 2 manos bajo el agua fría, mirando fijo el fondo de acero inoxidable, mientras detrás de ella su hija seguía hablando del parque y del color naranja y de la caja de crayones. Dejó correr el agua mucho más de lo necesario. Cuando finalmente la cerró y se dio la vuelta, su rostro estaba de nuevo normal, y dijo, «Hoy cenamos fideos». Y papi festejó. Marlo quitó el 3er plato de la mesa, lo guardó de nuevo en la alacena, y lo hizo mientras su hija estaba agachada atándose los cordones, para que papi no la viera. Esa noche, después de que papi se durmiera, Marlo bajó a la panadería. No encendió las luces principales, solo la lamparita del mostrador. Se quedó mirando la fotografía del edificio de departamentos, la que había guardado dentro de su libro de cuentas, y la miró durante largo rato. Después abrió el cajón bajo el mostrador, el cajón lleno de recibos viejos, ligas de goma y plumas vacías, y buscó hasta encontrar un pequeño papel con una serie de números escritos con letra de mujer. Lo tomó, lo leyó de nuevo una vez, lo puso junto al teléfono, y se quedó mirando los dos durante largo rato antes de estirar la mano y tomar el auricular. A Elías le tomó 4 días rastrear esa cuenta. Y cuando finalmente la encontró, no convocó ninguna reunión. Simplemente fue directo a ver a Aldo Ferrante una tarde, y se sentó frente a él. Puso el expediente sobre la mesa. Ferrante no lo miró. Dijo: «Llevo desde el viernes esperando a que vinieras. Eres más lento de lo que esperaba». Elías preguntó desde cuándo hacía esto. Ferrante dijo: «Más tiempo del que crees». Y no había ninguna confesión en la forma en que lo dijo. Lo dijo como quien habla de una inversión que le había salido bien. Dijo: «Volviste aquí y tomaste la silla de tu padre, y después empezaste a cerrar todo, un lugar tras otro. Decías que esto era sucio, que aquello estaba anticuado, y moviste todo hacia la construcción, los bienes raíces, todas esas cosas donde hay que esperar hasta el próximo año para ver la ganancia. Mientras tanto, esta casa entera todavía tiene facturas que pagar cada mes. El lado de los préstamos es lo único que sigue vivo, y es lo que mantiene con vida a toda esa gente a la que todavía le asientes con la cabeza cada vez que entras a una sala». Elías preguntó: «¿Y la calle Salem?». Ferrante se recostó en su silla. Dijo que toda esa cuadra estaba dentro de un plan de reurbanización firmado a principios de año, y que la empresa dueña del terreno tenía varios inversionistas, incluido el padre de la chica con la que se había casado Preston, el mismo hombre cuyo yerno Elías había echado de esa panadería el otro día. Elías se quedó en silencio. Ferrante lo miró y sonrió, la sonrisa de un hombre a punto de voltear la última carta que había estado guardando todo este tiempo. Dijo: «Todavía no entiendes, ¿verdad? Sabía que ibas a esa panadería desde el segundo mes.
Mandé que te siguieran, no porque buscara un error. Era solo costumbre. El reporte volvió diciendo que el joven jefe paraba en una panadería de la calle Salem cada martes por la mañana. Al principio pensé que era algún asunto privado. Iba a dejarlo así. Después dijo, pero mandé a investigar la panadería, y vi que le debía dinero a alguien. Un monto pequeño, nada relacionado con nosotros, dijo. Así que compré esa deuda. La compré. Después la moví a una cuenta a nombre de la familia. Elías no se movió. Ferrante dijo. Piénsalo. Si te metes en esa deuda, aunque sea con una sola llamada, ¿qué ve la mesa? Ven al hijo del jefe usando dinero de la familia, usando gente de la familia, para cuidar a una mujer que nadie en la familia conoce. Eso no es un crimen, pero es una razón, y yo solo necesito una razón. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa, y dijo la frase final muy despacio. Dijo. ¿Crees que la encontraste? Yo la puse frente a ti. Nadie habló en la sala durante largo rato. Después Ferrante sacó una hoja de un cajón de su escritorio y la empujó por la mesa. Dijo. Ya que estás aquí, también podrías leer esto. En el papel había una lista de nombres, escritos a mano, no muy larga. Elías la leyó de arriba a abajo. Cuando llegó casi al final, se detuvo. Ferrante dijo. Lo estás leyendo bien. No te equivocaste. Elías dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo interior del abrigo, se levantó, y no le dijo ni una palabra más. Salió del edificio, bajó las escaleras, y el auto negro seguía estacionado exactamente donde había estado durante años. Gideón Barón estaba de pie junto a la puerta, con las llaves en la mano, en la misma posición en que había estado desde que Elías era un niño demasiado bajo para alcanzar la manija sin ponerse de puntitas. Abrió la puerta trasera. Elías no avanzó hacia ella. Se quedó parado unos pasos más allá, bajo las luces de la calle que acababan de encenderse, y dijo. «Ver». Gideón no le pidió que lo repitiera. Cerró la puerta del auto, rodeó el frente del vehículo, puso las llaves sobre el capó, y las dejó ahí con cuidado, sin tirarlas. Después se enderezó y lo miró. Dijo. ¿Sabes en qué año se enfermó mi esposa? Elías no respondió. Gideón dijo. Ese año no me quedaba nada en la casa, y tu padre fue quien pagó su medicina durante 2 inviernos. Nunca me pidió ni un solo dólar de vuelta, pero tampoco me dejó olvidarlo. Le debo a él, muchacho. A ti no te debo nada. Elías dijo, lo sé. Gideón asintió. Se abrochó de nuevo el abrigo, y antes de darse la vuelta, agregó una frase más, con la voz completamente cambiada. Ya no era la voz de alguien entregando información. Dijo. Pero me alegra que no seas como él. Después caminó hacia el final de la calle, y Elías se quedó solo junto a su propio auto, con las llaves sobre el capó, y nadie más ahí para abrirle la puerta. Esa noche, 3 hombres fueron a su casa. 3 nombres que no habían aparecido en la lista que le dio Ferrante, y le presentaron su solución, de la manera en que la gente presenta algo que ha hecho tantas veces que ya se le volvió rutina. Dijeron que Ferrante era viejo, que ya no tenía a nadie respaldándolo, y que bastaría una semana para que todo volviera a ser como siempre, y que nadie en el barrio haría preguntas. Dijeron que su padre había hecho lo mismo con el hombre anterior, y con el anterior a ese. Elías los dejó terminar. Después dijo. Hay una niña en la calle Salem. Dijo. Su madre vende pasteles más de 10 horas al día tratando de sacarla de este mundo. Si resuelvo esto como lo habría resuelto mi padre, dentro de 20 años, esa niña va a crecer exactamente en el mundo del que su madre está tratando de salvarla. Y yo voy a ser quien la arrastró de vuelta a él. No lo voy a hacer. Los 3 hombres no entendieron, pero no discutieron. La decisión que tomó le costó casi todo. Llamó a su propio abogado privado, no al abogado de la familia. Y usó la parte de sus bienes que estaba a su propio nombre, la parte transparente, la parte con registros, impuestos, documentos que podían salir a la luz en cualquier momento, para comprar toda la cartera de deudas que Ferrante había construido. Compró la cartera entera, no solo una cuenta. Después la borró. Borró todo.
No solo la panadería de la calle Salem, sino también la zapatería, los 2 mercados de verduras, el sastre de la esquina de la calle Prince, la lavandería que había cerrado la temporada anterior. Cada nombre de esa lista quedó borrado el mismo día, y por eso el aviso de ejecución enviado a Earl and Crumb se convirtió en un pedazo de papel inútil. Disolvió la entidad legal que sostenía los préstamos. Después hizo la última cosa, la que nadie en esa casa le perdonaría. Reunió cada archivo relacionado con las operaciones privadas de Ferrante, las cosas que Ferrante había hecho fuera de los libros y escondido de todo el círculo, y las mandó de forma anónima a los reguladores financieros del Estado. No puso su nombre en ni una sola página. No lo necesitaba. Cuando todo terminó, volvió a casa cerca del amanecer. Sacó de un cajón el viejo cuaderno de cuero que le había dado su abuela, lo llevó abajo a la cocina, lo puso dentro del fregadero de acero, y le prendió fuego. Se quedó ahí parado, viéndolo arder. La tapa de cuero se curvó primero, después las páginas de adentro, los nombres, las fechas, los números, las columnas finales vacías que su padre había reservado para el día en que todo se cobraría. Abrió la llave del agua y lavó las cenizas por el desagüe. No dijo una palabra, y no había nadie más en la casa a esa hora que pudiera escucharlo de todas formas. A la mañana siguiente, manejó hasta el hospital. Subió al piso de servicios financieros, hizo fila como cualquiera, y cuando llegó su turno, dio el nombre de la niña que necesitaba el depósito. La empleada revisó la computadora y dijo, sí, el archivo está aquí. La niña ya tiene su cirugía programada, pero el depósito debe pagarse antes de fin de mes. Él dijo, yo lo pago. Ella preguntó qué era el de la familia. Él dijo, nada. Dijo, por favor pónganme como donante anónimo, y no den mi nombre, aunque lo pregunten. La empleada lo miró un momento, y después escribió en el sistema. Cuando salió el recibo, sacó un sobre ya sellado del bolsillo de su abrigo, sin nombre de remitente, y lo puso sobre el mostrador. Dijo, adentro no hay dinero. Solo hay un papel. Dijo, cuando la familia venga a completar los trámites, por favor entréguenselo. La empleada lo aceptó y lo adjuntó al archivo. Él le agradeció y salió. Era exactamente el día en que Marlo le había dicho que saliera de su panadería. 3 días después, convocó al círculo una última vez. Llegó temprano, y esta vez se sentó primero, antes que nadie más, y cuando los demás entraron y lo vieron ya sentado, nadie supo qué hacer con el orden que de pronto se había invertido. Habló brevemente. Dijo que la cartera de deudas de Salem había sido borrada, que la entidad legal se había disuelto, y que nadie en esa sala necesitaba preocuparse más por eso. Dijo, en cuanto a Ferrante, van a leer sobre él en los periódicos en unos meses, y les recomiendo no volver a contactarlo. Después sacó del bolsillo las llaves del restaurante, las mismas que su padre había cargado durante décadas, y las puso en el centro de la mesa. Llamó por su nombre al hombre sentado en el extremo más lejano, el más callado de todos, y dijo, desde hoy, esto es tuyo. El hombre se puso de pie, todavía sin poder decir nada. Elías tomó su abrigo. Dijo, ya no me voy a sentar en esta silla. Después dijo sus últimas palabras, hablando con la misma calma con que se da una dirección. Dijo, si alguien quiere encontrarme, que vaya a la calle Salem. Trabajo el turno de la mañana. Nadie en la sala se rió. La audiencia se llevó a cabo un miércoles por la mañana, en una pequeña sala de la corte de familia. Preston se presentó con soltura, como un hombre que había ensayado todo frente a un espejo. Habló de la casa con patio, del distrito escolar, de un ingreso estable y seguro médico completo, de cómo su esposa podría quedarse en casa más seguido. Dijo que no quería quitarle nada a la madre de la niña. Solo quería lo mejor para su hija. Dijo esa frase 2 veces, y las 2 veces su voz sonó suave. El abogado de Marlo hizo unas cuantas preguntas y se sentó. Y Marlo entendió que si todo terminaba ahí, ella perdería. No porque estuviera equivocada, sino porque era pobre, y en el papel esas 2 cosas se veían exactamente igual. Entonces Camilla Svi se puso de pie. Dijo que quería hablar de forma voluntaria, que nadie la había citado. Preston se dio vuelta por completo para mirar a su esposa,
Y Marlo vio en su rostro la misma expresión exacta que había visto esa mañana en la panadería. La expresión de alguien que es el último en la sala en entender lo que está pasando. Camille dijo que vivía en la misma casa con su esposo, y repitió lo que había escuchado ahí dentro. Las llamadas telefónicas por la tarde a través de la puerta entreabierta de la oficina. Las veces que su padre venía a cenar y los dos hombres hablaban de toda una calle como si estuvieran discutiendo mercancía. Dijo que había escuchado a su esposo decir que todo terminaría en cuanto ella firmara. Y dijo que esa palabra, firmara, no tenía nada que ver con la niña. El abogado de Preston objetó, diciendo que era un testimonio parcial. Camille dijo, sí, por eso traje esto. Presentó copias de los estados de cuenta conjuntos a nombre de los dos. La cuenta a la que ella tenía acceso total, y en esos estados había una gran transferencia a una empresa de su propio padre, fechada menos de 2 meses antes de la audiencia, justo en la época en que Preston presentó su demanda. Dijo: no soy alguien que entienda de bienes raíces. Solo sé que dinero de mi familia entró a un lugar, y después de eso salió esta demanda. Dijo: no quiero que esa niña crezca y sepa que me quedé sentada sin hacer nada. Después se sentó, y no volvió a mirar a su esposo ni una vez. Cuando llegó el turno de Marlo, la jueza le hizo una pregunta. Señaló que la propiedad de la panadería tenía un valor considerable, y preguntó por qué Marlo no la vendería para mantener a la niña. Toda la sala quedó en silencio. Marlo se puso de pie. Dijo: mi madre trabajó como panadera para otras personas. Trabajó turnos de noche en cocinas ajenas durante años, saliendo antes de que amaneciera y volviendo después de que todos los demás ya habían empezado el día, y nunca tuvo una panadería con su propio nombre. Cuando murió, no me quedó nada suyo. Ni casa, ni tierra, nada que pudiera señalar y decir, esto fue de mi madre. Dijo: esa panadería no es dinero, señoría. Si la vendo, voy a tener dinero para unos años. Y después de esos años, se va a acabar, y mi hija va a crecer en algún departamento rentado, con una madre que trabaja para otra persona, tal como yo lo hice. La estoy conservando porque es el único lugar en este mundo donde mi hija puede señalar y decir, esto lo hizo mi mamá. No tengo nada más que darle. Su voz no se quebró. Cuando terminó, se sentó, y escuchó cómo la pluma de la secretaria del juzgado se detenía un momento. La jueza revisó los documentos durante un largo rato. Después negó la petición de Preston, y agregó una frase más allá del fallo formal. Le dijo a Preston que ser padre no era algo que una persona pudiera sacar y usar solo cuando le resultara conveniente. Afuera de la sala, Preston caminaba rápido hacia los elevadores. Elías lo esperaba ahí, recostado contra la pared, y solo dio un paso adelante antes de que Preston tuviera que detenerse. Le entregó una carpeta delgada. Preston la abrió, leyó las primeras 2 páginas, y las manos empezaron a temblarle. Elías dijo que los documentos de adentro alcanzaban para costarle su empresa, toda la participación de su suegro en el negocio, y la casa con patio de la que había hablado en esa sala. Dijo que podía hacer que eso pasara en 48 horas. Dijo: sabes que puedo, y sé que tú sabes que puedo. Preston preguntó entonces qué quería. Elías dijo: no lo voy a hacer. Dijo: porque algún día esa niña va a crecer, y va a buscar el nombre de su padre, y no quiero que lo que encuentre sea algo que yo escribí. No tengo derecho a quitarle eso. Preston se quedó ahí, en silencio. Elías dijo: lo que quiero es barato. Dijo: cada año, en su cumpleaños, la llamas. Sin regalos, sin visitas, sin promesas. Solo una llamada, para que sepa que su padre se acuerda. Y si algún año llegas a olvidarlo, yo me acordaré por ti. Después se hizo a un lado y le dejó el paso libre al elevador, y no dijo una palabra más. El teléfono fijo de la panadería sonó cerca de las 10 de un viernes por la mañana. Y la voz del otro lado era la de un hombre que Marlo nunca había escuchado. No se presentó. Solo dijo 2 frases. Dijo: no dejes que vaya solo. Después dijo: se le acabaron las opciones, y un hombre sin opciones es el tipo de hombre más peligroso que existe. Y colgó. Marlo se quedó con el auricular en la mano, y antes de que lograra entender lo que acababa de escuchar, sonó la campanilla sobre la puerta, y entró un hombre a hacer un pedido.
Dijo que necesitaba 4 bandejas grandes de pasteles entregadas esa misma tarde. Le dio la dirección, y Marlo la anotó, y se detuvo. Porque era la dirección de un restaurante en el norte en que todo el barrio sabía que llevaba años cerrado. El hombre le dijo la hora de entrega que quería anotada, y esa hora era mucho más tarde que cualquier horario normal de cena. Después sacó efectivo y pagó por adelantado, pagando 3 veces el precio que ella había dado, sin regatear, sin preguntar por qué era tan barato o tan caro, solo contando el dinero y poniéndolo sobre el mostrador. Le dijo que tenía que entregarse exactamente a esa hora, porque nadie lo recibiría antes. Después se fue. Marlo bajó la vista al pedido en su mano. Lo leyó por segunda vez, como siempre leía todo 2 veces. Y en esa segunda lectura, 2 cosas se conectaron en su cabeza. Nadie ordena 4 bandejas de pasteles para un restaurante que lleva años cerrado. Nadie paga 3 veces el precio de un pedido de panadería. Y nadie pide una entrega tardía, a menos que lo importante no sea la comida, sino el hecho de que un desconocido cargando una factura entrará a un edificio a oscuras exactamente a esa hora. Y esa persona sería la primera en ver algo que ya se había decidido mucho antes. Este pedido no era para comer. Era para tener un testigo. Y un testigo que llegara tarde. Marlo bajó el papel. Pensó en llamar a la policía, y descartó la idea en menos de un minuto. ¿Por qué? ¿Qué tenía para presentar? Un pedido de pasteles y una llamada anónima. Y porque sabía exactamente que si la policía entraba a ese restaurante, la primera persona que sacarían de ahí sería Elías Marchetti, y a nadie más. Se quedó de pie en la cocina de su panadería durante un largo rato. Después hizo lo único que tenía derecho a hacer, lo único que le pertenecía a su oficio, lo único que nadie en el mundo podía impedirle. Horneó. Horneó 4 bandejas, las acomodó con cuidado, las cubrió, escribió la factura en 2 copias, una pegada a las bandejas y otra doblada en el bolsillo de su abrigo. Después le pidió a Rudge que cuidara la panadería, cargó las 4 bandejas hasta su auto, y manejó hasta la dirección mucho antes de la hora de entrega escrita en el pedido. La puerta principal estaba cerrada con llave. Caminó hasta la entrada lateral, donde una puerta estaba entreabierta y salía una luz amarilla cálida, y la empujó con el hombro porque tenía las 2 manos ocupadas con las bandejas. Adentro había 7 u 8 hombres. Nadie dijo nada. Elías estaba de pie en el centro de la sala, todavía con el abrigo puesto. Y en el momento en que volteó la cabeza, Marlo ya había entrado a la luz con la pila de bandejas en las manos y una factura bajo el brazo. Puso las bandejas sobre la mesa larga. Después dijo, con la voz más tranquila que había usado en toda su vida: Vengo de la panadería Eart & Krum. Traigo la entrega de 4 bandejas de pasteles del pedido de esta tarde. ¿Hay alguien que pueda firmar? Nadie se movió. Marlo sacó la factura, la abrió en la página con la dirección, y la puso sobre la mesa junto con una pluma. Dijo: Les dejo esta copia. Yo me quedo con la otra. Dijo: Mi auto está estacionado afuera. Entré por la puerta lateral porque la de enfrente estaba cerrada. Lo dijo todo como una repartidora hablándole a un cliente. Ni más rápido, ni más lento. Y mientras hablaba, cada persona en esa sala calculaba algo muy simple: que había un auto afuera registrado a su nombre, que ella tenía en la mano un recibo con la fecha, la hora y la dirección, que había cámaras en la calle, y que desde el momento en que ella empujó esa puerta lateral, todo lo que habían planeado en esa sala ya estaba arruinado. Elías no dijo ni una palabra. Fue Aldo Ferrante quien habló. Después de que Marlo ya se había dado vuelta y había dado unos pasos, le preguntó si sabía lo que acababa de hacer. Marlo se detuvo y volteó a medias. Dijo: Entregué pasteles. Ferrante soltó una risa seca. Dijo: Pasé toda mi vida asegurándome de que nadie se atreviera a entrar a una sala donde yo estaba sentado sin permiso primero. Toda mi vida. ¿Entiendes? Y hoy, una chica de panadería cruza la puerta con una bandeja en las manos. Marlo lo miró. Después dijo: No entré sin permiso, señor. Dijo: Me ordenaron venir. Usted ya pagó. Salió, se subió a su auto, y manejó de vuelta a la calle Salem con las manos temblando tanto que tuvo que orillarse una vez en el camino.
Aldo Ferrante dejó Boston esa misma semana, y nadie en el norte volvió a verlo. Esa mañana, papi se despertó antes que su madre. Y cuando Marlo entró al cuarto, su hija ya estaba sentada en la cama con la pulsera de estambre trenzado en la mano, la que había hecho ella misma en clase con 3 colores distintos, y que siempre declaraba que era lo más valioso que tenía. Se la extendió y dijo: «Mamá, guárdala». Marlo preguntó para qué. Papi dijo: «Dásela al señor, para que la cuide por mí». Marlo preguntó por qué necesitaba que él la cuidara. La niña dijo: «Porque se le olvida el camino a casa seguido. Lleva semanas sin venir. Si le das esto, va a tener que acordarse de traérmela de vuelta». Lo dijo con una sonrisa, del tipo de sonrisa de alguien que acaba de idear un plan muy inteligente. Después empujó la pulsera hacia la mano de su madre, y de inmediato preguntó si podía desayunar en la cafetería del hospital, porque le gustaban los croissants de ahí. Marlo dijo que sí. Sostuvo la pulsera de estambre en la mano toda esa mañana, y nunca la soltó. Cerca del mediodía, se sentó sola en la sala de espera del 3er piso, en la fila de sillas de plástico frente a la ventana, con una caja de papel sobre las piernas porque no sabía qué más hacer con las manos. La señora mayor llegó en algún momento de la tarde. Marlo la reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto antes. La reconoció por la forma en que entraba a una sala, y la sala parecía hacerle espacio. Teodora Marchetti no preguntó quién era. Simplemente se sentó en la silla de al lado, dejó su bolso en el suelo, y dijo: «Escuché que hoy era el día». Marlo dijo que sí. Las dos se quedaron en silencio un rato. Después Marlo abrió la caja de papel sobre sus piernas. Adentro estaba la última tarta de albaricoque de la tanda de la mañana, la que siempre guardaba en la repisa de abajo de la vitrina, por un hábito que se había vuelto ritual desde el otoño pasado. Y esa mañana la había llevado sin siquiera pensar por qué. Se la ofreció. Dijo: «Le traje esto. Yo no puedo comer nada ahora mismo». Teodora la tomó. Le dio un pequeño mordisco, y su mano se detuvo en el aire. Dejó de masticar. Miró la tarta en su mano, después miró a Marlo, y su voz cambió por completo cuando preguntó: «¿Dónde aprendiste esta receta?» Marlo dijo: «Mi madre me la enseñó». Ella preguntó a qué se dedicaba su madre. Marlo dijo: «Mi madre horneó para otras personas toda su vida. Trabajó turnos de noche en cocinas ajenas». Preguntó dónde había trabajado su madre de joven. Marlo dijo: «De joven, mi madre trabajó en un restaurante del norte». Solo la escuché hablar de eso. Yo nunca fui. Teodora preguntó cómo se llamaba el restaurante. Marlo dijo el nombre. La señora mayor puso la tarta de vuelta en la caja, muy despacio, tan despacio que Marlo tuvo que seguir el movimiento de su mano con la mirada. No dijo nada durante un largo momento. Después dijo: «Ese era el restaurante de mi familia». Dijo: «Estuve parada en esa cocina más de 20 años». Dijo que la madre de Elías, su nuera, había horneado ahí desde antes de casarse, que era panadera ahí, no la hija del dueño, y que había empezado a trabajar ahí antes de conocer al hijo de Teodora. Dijo que en esa cocina solían trabajar 2 mujeres jóvenes haciendo postres juntas, 2 de ellas en el mismo turno, y que todavía recordaba cómo discutían sobre cuánta cáscara de limón le correspondía al relleno de albaricoque. Se volvió hacia Marlo. Preguntó: «¿Cómo se llamaba tu madre?» Marlo se lo dijo. Teodora cerró los ojos. Se quedó así un rato. Y cuando los volvió a abrir, dijo: «Esta receta no se parece, querida. Es la misma». Salió de esa cocina por 2 caminos distintos. Uno entró a mi familia. El otro siguió a tu madre, y durante décadas, nadie supo que el otro camino todavía existía. Marlo bajó la vista a la tarta dentro de la caja. Pensó en aquella mañana en que Elías se había quedado quieto en su panadería durante 4 segundos. Pensó en cómo le había dicho que sabía exactamente igual a la de su madre, y había pensado que era solo una forma amable de decir algo lindo. Teodora estiró la mano y tomó la de Marlo, la suya ligera y seca, con los nudillos hinchados por la edad. Dijo: «Déjame preguntarte algo», dijo. 2 mujeres horneaban en la misma cocina.
Después esas dos mujeres siguieron caminos distintos. ¿Y décadas después? El hijo de una se sienta cada martes por la mañana a comer los pasteles hechos por la hija de la otra. Y ninguna de las dos lo sabía. Dime, ¿qué es eso? Marlo no pudo responder. Solo se quedó ahí, con su mano sostenida por la señora mayor, y las lágrimas cayeron sobre la caja de papel en sus piernas sin que ella alcanzara siquiera a levantar la mano, para secarlas. Se quedaron así durante un largo rato. La tarde se estiró. Las luces del pasillo se encendieron sin que ninguna de las dos lo notara, y la señora mayor no dijo nada más. Solo le sostuvo la mano. Después la puerta al final del pasillo se abrió, y la cardióloga pediátrica caminó hacia ellas, y cuando se bajó el cubrebocas, lo primero que vio Marlo fue que estaba sonriendo. Dijo, todo salió bien. Dijo, mejor de lo que esperábamos. Marlo se puso de pie tan rápido que se escuchó a sí misma repetir la pregunta, solo para asegurarse. Y la doctora asintió. Y solo entonces las rodillas de Marlo finalmente le fallaron. Teodora Marchetti la sostuvo, y esa mujer de 80 años la mantuvo en pie hasta que Marlo pudo sostenerse sola otra vez. Unos días después, cuando Marlo subió a la oficina de servicios financieros del hospital para preguntar por el trámite de alta, la encargada de contabilidad revisó el archivo y dijo que había algo más esperándola. Sacó un sobre blanco sellado del expediente, sin remitente. Dijo que alguien había hecho el depósito directamente a través de la oficina. Había pedido que quedara registrado como donante anónimo, y había pedido que se lo entregaran a la familia cuando vinieran a completar los trámites. Marlo preguntó quién era esa persona. La encargada dijo que lo sentía, pero que no podía decirlo. Marlo llevó el sobre afuera, al pasillo, se paró junto a la ventana, y lo abrió. Adentro solo había un pequeño papel doblado a la mitad, y en él, 3 palabras escritas a mano, no es tu culpa. Se quedó mirando esas 3 palabras durante largo rato. Después abrió el recibo del depósito que venía doblado dentro del sobre, y sus ojos se detuvieron en la fecha impresa en la esquina superior derecha. La leyó una vez. La leyó una segunda vez. Era el día en que ella le había dicho que saliera de su panadería. Él había salido por la puerta trasera de la panadería, y ese mismo día había venido aquí, había hecho fila, había dicho el nombre de su hija, y había pagado. Había pagado el día exacto en que la perdió. Marlo volvió a casa esa tarde, subió las escaleras, y bajó la vieja lata de galletas metálica de la parte de arriba del closet, la que había cargado consigo desde los 19 años, en 4 mudanzas distintas. Adentro estaban su acta de nacimiento, unas cuantas fotografías, y al fondo, un sobre con los bordes amarillentos, el sobre que había sostenido con las manos temblando todos esos años atrás, y que había conservado incluso después de que ya no quedaba nada dentro. Le dio vuelta. En la esquina de abajo, escrito a lápiz, tan pequeño que durante todos esos años solo lo había pensado como una marca al azar, había 3 palabras. No es tu culpa. Puso los 2 papeles uno junto al otro sobre la mesa de la cocina. El papel viejo y el papel nuevo, separados por todos esos años, la misma letra, las mismas 3 palabras. Marlo se quedó ahí, mirando la mesa. Y entonces las rodillas le fallaron, y se hundió en el piso de la cocina de su propia casa, con la espalda contra la puerta de la alacena, y lloró. Lloró por primera vez desde aquel pasillo de hospital, años atrás. Lloró como llora la gente cuando finalmente se le permite hacerlo. Y lloró durante un largo rato, sola en la cocina, bajo la luz amarilla y tibia, con el zumbido constante del refrigerador detrás de ella. A las 6 de la mañana siguiente, cuando abrió la puerta trasera para encender el horno, Elías estaba ahí parado. No dijo nada. Entró, tomó el delantal colgado en el gancho, se lo amarró a la cintura, y fue a lavarse las manos en el fregadero como alguien que llevara años haciendo esto cada mañana. Marlo lo observó hacer todo eso. Después tomó la última tarta de albaricoque de la bandeja de abajo, detrás del mostrador, la puso en un plato, y la dejó frente a él. Él levantó la vista, y ella dijo las 4 palabras que habían empezado todo, dichas con su voz real, no con la voz de alguien que pide prestado un lápiz. Dijo: ayúdame, por favor. De acuerdo. Un año después, la panadería se expandió hacia el local de al lado, y el letrero de la floristería de Rucci Pique se quedó en la puerta vieja, porque Marlo no dejó que nadie lo bajara.
Ruthie se sentaba en la mesa de la esquina, junto a la ventana, acomodando flores para cualquier cliente que quisiera llevarse un ramo a casa, y nunca le cobró un centavo a nadie. Detrás del mostrador, dentro de un marco sencillo de madera, colgaba el dibujo de una niña, una panadería con el techo un poco torcido, y 3 personas de pie en fila afuera de la puerta. Hay personas que entran a nuestra vida no para salvarnos, sino para quedarse el tiempo suficiente hasta que podamos levantarnos solos otra vez. Hay momentos en que el mayor poder que puede tener una persona es el poder de negarse a tomar el camino fácil. Y recuerden, nadie le debe gratitud a otra persona solo por haber sido tratado como un ser humano. Porque eso es lo mínimo que nos debemos dar unos a otros, no un favor. A veces, la forma más noble en que puede vivir una persona es aceptando perder casi todo lo que tiene, con tal de conservar lo único que la mantiene humana. Y como dijo Ruthie una vez, aceptar la mano que otra persona nos ofrece no nos hace más pequeños. Seguimos siendo exactamente quienes somos. Solo estamos un poco menos cansados en el camino que nos queda por delante. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártela para que sigamos trayéndote historias significativas cada día. ¿Cómo te hizo sentir la historia de Marlo y Elías? Déjanos tu comentario abajo, porque de verdad queremos escuchar las emociones y los pensamientos que llevas dentro. Le deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, una vida llena de alegría y paz todos los días.